Queremos darle la bienvenida a este curso en el que buscamos argumentar en este debate tan contemporáneo sobre el tema del libre comercio. Lo estamos haciendo desde la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, junto con otras organizaciones como es CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, como es UNI y como es ATAC, todos partes de redes globales que hace mucho tiempo venimos construyendo este activismo de argumentación contra el libre comercio en escala global, que pensamos transitar generando muchos argumentos necesarios para esta campaña que desarrollamos desde el movimiento popular sobre la estrategia de liberalización que proponen las grandes corporaciones transnacionales, los principales estados del capitalismo mundial, los organismos internacionales. Y es importante manifestarlo de este modo porque se trata de una estrategia integral que hay que pensarla, que se pensó, se organizó y se impulsó como una forma de salir de la crisis capitalista de fines de los años 60 y comienzo de los 70. Ahí lo que había era una intencionalidad de desmontar todo lo que se había generado con el estado de bienestar keynesiano en el capitalismo, que había sido una forma de compensar los desafíos que planteaba la bipolaridad socialista a escala mundial. Y bueno, esa estrategia fue triunfante en los 90 con la ruptura de la bipolaridad y una vía libre para el desarrollo de la libre circulación de capitales, de servicios, de mercancías, y por eso aparecieron los tratados de libre comercio. El libre comercio en el centro del programa de las transnacionales como una forma de responder a la crisis de rentabilidad de los capitales. Y bueno, esa fue la oleada que tuvimos en América Latina y por eso Estados Unidos jugó muy fuerte con el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, como una intención de resguardar el territorio de las Américas para la hegemonía estadounidense, para las transnacionales estadounidenses, pero obviamente las corporaciones transnacionales de Europa intentaron y disputaron las privatizaciones en Sudamérica, fueron parte de ese proceso de liberalización, y lo más destacado es que cuando hubo Iniciativa para las Américas en los 90 con Bush padre, o ALCA, impulsada desde el gobierno Clinton y muy fuerte después con el gobierno Bush, lo que hubo es una resistencia popular, una campaña continental contra el ALCA muy fuerte. El capitalismo mundial había rescatado la categoría originaria del origen del capitalismo, que era el tema del libre comercio. Pero hay que ser claros, ahora, en pleno siglo XXI, el libre comercio en realidad es la forma que asume el proceso de liberalización integral, porque no es solo tratados de comercio, son tratados de defensa y seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, es un tema de seguridad jurídica para los negocios de las corporaciones transnacionales, tiene que ver con el manejo de las patentes, de las licencias, de lo que se llama la economía del conocimiento, es tratar de subordinar a la lógica capitalista la creatividad del desarrollo humano contemporáneo. Y así como el libre comercio fue una estrategia de salida a la crisis de los 60-70, lo que está en juego ahora, en este siglo XXI, ante la emergencia de la crisis mundial 2007-2008, son respuestas en el marco de la liberalización, pero con creatividad, con discusión, con disputa, porque la globalización capitalista ya ha dejado muchos heridos, podríamos decir. Si no, no se puede entender por qué en Gran Bretaña gana el plebiscito la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. O no se puede entender el ascenso de Donald Trump, que hace campaña desde el proteccionismo contra la globalización capitalista. Y menciono el ejemplo de Inglaterra y el ejemplo de Estados Unidos, dos potencias imperialistas que se sucedieron en la dominación capitalista mundial,
para ver cómo ahí surgen fuerzas que critican la globalización capitalista, pero lo hacen con una perspectiva nacionalista, de derecha, como una forma de repensar la salida a la crisis capitalista mundial, obviamente contra los trabajadores, contra los pueblos. Por eso, entre las principales reivindicaciones de los tratados de libre comercio, que insistamos, no son solo comercio, sino también inversiones, está el planteo de las reformas laborales regresivas. Lo que pretenden es bajar el costo laboral, bajar los salarios, bajar los costos previsionales, bajar los gastos públicos para que, en fin, no haya un presupuesto tan importante de salud pública, educación pública. Por eso intervienen los servicios, porque se piensa en la salud y la educación como servicio, no como la conciben nuestros pueblos, que son el derecho a la salud, el derecho a la educación. El tema es mercantilizar la salud, mercantilizar la educación, mercantilizar todo lo que puedan, incluida la seguridad. La seguridad es cada vez menos una preocupación de lo público y cada vez es más una preocupación de lo privado. Por eso esta oleada de liberalización que plantean la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico, los acuerdos del Mercosur con Europa, el TISA, que tiene que ver con los servicios, son variadas formas de transitar los mismos caminos. La idea es retomar la ofensiva del capital contra el trabajo, la ofensiva del capital contra los bienes comunes, contra la naturaleza, porque la esencia del modelo productivo capitalista contemporáneo es la depredación de la naturaleza por un lado y la sumisión y subordinación de la fuerza de trabajo a otro nivel. En un momento donde lo que hay es la expansión enorme de la fuerza de los trabajadores a escala mundial, es creciente la incorporación de trabajadores en situación de deterioro de sus condiciones de vida, de pobreza extrema a la producción capitalista. Por eso la tendencia es a igualar los salarios para abajo. Este es el eje del proceso de transnacionalización contemporánea. No es lo mismo la etapa que vivimos en los 90 cuando lanzaron el ALCA que la etapa que se vive ahora, donde la crisis 2007-2008 continúa, no tiene finalización inmediata. Todas las previsiones de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son a un deterioro de las condiciones de vida. Y el impacto es crecimiento de la desigualdad, precarización laboral, empobrecimiento de la mayoría de la población y por lo tanto la respuesta de los pueblos tiene que ser contundente. Nosotros necesitamos recuperar las condiciones de campaña popular ampliada desplegada en la lucha contra el ALCA, pero hacerlo bajo las nuevas condiciones de desarrollo del capitalismo y su crisis. Es decir, que necesitamos estudiar, ese es el sentido del curso. El sentido del curso es tratar de trabajar las nuevas modalidades que traen estos tratados de libre comercio contemporáneos para poder entenderlos mejor en el movimiento popular y generar un activo militante muy extendido para que podamos comprender cuál es la mejor forma de confrontar la estrategia del capitalismo contemporáneo. Insistamos, decir el capitalismo contemporáneo es pensar la estrategia de las transnacionales, los principales estados del capitalismo mundial y obviamente los organismos internacionales que intentan dar una gobernabilidad favorable a las transnacionales y a la hegemonía capitalista de los principales estados imperialistas a nivel mundial. La única forma de confrontar con eso es oponerle una protesta masiva, argumentada, que no solo sea crítica y contra la estrategia de liberalización, sino que instale algunas nuevas ideas del mundo que imaginamos, como hemos venido construyendo en el movimiento popular, la lucha por la soberanía alimentaria, por la soberanía energética, por la soberanía financiera, en definitiva, por la soberanía popular para discutir qué producir, cómo producir, para quién producir, cómo distribuir, lo que va a suponer cambiar incluso el patrón de consumo, terminar con el consumismo, a que nos lleva el productivismo hegemonizado por las transnacionales. Bueno, este es el sentido del curso.
les damos la bienvenida, esperamos que sea muy fructífero y que este mecanismo de formación político-social contribuya a generar un activo militante que tenga éxito, así como en su momento tuvimos éxito en la lucha contra el ALCA. Bienvenidos.